Hola, cordial saludo para todos. Soy Mabel Ramón y este es su programa Consultando con Expertos. En este primer programa abordaremos el tema teletrabajo. En Colombia tenemos un referente muy reconocido a nivel nacional. Bancolombia, una de las entidades financieras más importantes del país, le apostó a esta modalidad de trabajo en el 2012, cumpliendo con indicadores de productividad, efectividad y lo mejor, calidad de vida para sus trabajadores. En este programa lo revisaremos desde dos perspectivas. La primera, la parte práctica de la voz del experto, un invitado de Bancolombia que nos contará cómo ha sido todo el proceso. Y la segunda perspectiva, la parte jurídica y legal. Tenemos un abogado experto también que nos contará cuáles son esos aspectos que usted como empresario, líder de proceso o profesional de gestión humana debe tener en cuenta al empezar la implementación de esta modalidad de trabajo. Para cubrir la perspectiva jurídica en la implementación del modelo teletrabajo, hemos invitado a Paola Frías Ávila, abogada y magíster en Derecho Laboral. Ella actualmente se desempeña como gerente general de la firma PFA Consultant. Estas fueron las preguntas que le hicimos para tener en cuenta en la implementación. Doctora Frías, primera pregunta. ¿Por qué es necesario aclarar la voluntariedad cuando hablamos de teletrabajo? Mabel, teniendo en cuenta que el teletrabajo es una modalidad relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico y que es diferente a la modalidad de contratación convencional, es importante tener en cuenta que al igual que en los contratos convencionales, la voluntariedad de las partes es fundamental, especialmente cuando hablamos del teletrabajador. Que ese teletrabajador esté convencido de querer trabajar en esa modalidad y que bajo ninguna circunstancia vaya a existir una coacción que esté completamente libre de error, de dolo o de fuerza en relación con esa contratación que esa persona quiere realizar. Considero que es muy importante que en esta modalidad especialmente podamos determinar si la persona está siendo contratada para trabajar como teletrabajador desde el inicio de su relación contractual o si su modalidad de contratación inicialmente estaba haciendo referencia a trabajar en una oficina de una manera convencional y esta persona ha decidido acogerse al teletrabajo, porque en estas condiciones debemos también analizar el origen de esa contratación para determinar si en determinado momento esa persona quiere reversar esa modalidad de teletrabajador y regresar a sus oficinas iniciales, caso en el cual siempre y teniendo en cuenta la voluntariedad va a poder hacerlo, o si la persona inicialmente fue contratada como teletrabajadora para desarrollar las actividades directamente en su casa, caso en el cual pues sería una posición diferente a quien se está acogiendo posteriormente a lo contractualmente acordado. Segunda pregunta. ¿Cuáles son esos adicionales que deben incluirse en el contrato de trabajo que se firma bajo esta modalidad? Los requisitos que en mi criterio se deben tener en cuenta cuando hablamos de la modalidad de teletrabajo es dejar perfectamente claro en el contrato laboral del trabajador las condiciones del servicio, los horarios, los días en los que va a desarrollar su actividad, la responsabilidad en relación con la custodia de los elementos, los medios de control tecnológicos, tener una total claridad documental en relación con ese límite que puede llegar a generarse de ese trabajador que está teletrabajando en su casa en relación también con su derecho a la intimidad y con la protección de sus derechos fundamentales. Cuáles son esas condiciones del servicio y cómo se van a desarrollar cada una de esas actividades desde el punto de vista jurídico, que queden plasmadas a través del documento contractual en relación con las condiciones del teletrabajador. Tercera pregunta. ¿Por qué es necesario
cambiar el reglamento interno de trabajo? En relación con el reglamento interno de trabajo, es importante que las empresas recuerden que ese reglamento debe ser modificado, que el reglamento debe definir claramente cuáles son esas condiciones para los teletrabajadores, que el reglamento defina claramente las condiciones del servicio, que definan las responsabilidades no solamente desde el punto de vista laboral, sino como lo decía anteriormente en relación con la custodia de sus elementos. Que ese reglamento, una vez sea modificado, que si bien es cierto lo puede hacer la organización a motu propio, sea publicado, que sea además conocido por los trabajadores, tanto teletrabajadores como los que están directamente en la organización, y que se cumplan con cada una de las condiciones que desde el punto de vista legal tienen las empresas para desarrollar las publicaciones de su reglamento interno de trabajo. Y para finalizar, ¿qué es la reversibilidad y cuándo es necesario hablar de este aspecto? Cuando un teletrabajador es contratado para desarrollar las actividades directamente en la compañía, pero decide acogerse a la modalidad de teletrabajo, tiene el derecho a solicitar reversar esas condiciones, tiene ese derecho a reversibilidad de sus condiciones laborales, y si no se ajusta a sus condiciones de teletrabajo, bien puede solicitar regresar a desarrollar sus actividades como lo venía haciendo anteriormente al interior de la organización. Diferente con los teletrabajadores que son contratados inicialmente para desarrollar esta labor de teletrabajo directamente en sus casas, porque en esa situación pues no tendrían el derecho a solicitar regresar a la organización, por cuanto sus condiciones iniciales de trabajo y ese contrato, que sería ese acuerdo entre las partes, estuvo claramente definido en ese sentido. Cordial saludo para todos, bienvenidos a su programa Consultando con Expertos, un espacio que hemos desarrollado para compartir buenas prácticas en todo lo relacionado con gerencia de talento humano. Hoy nos encontramos en Bancolombia con Lina María Vergara, quien nos va a contar cuál ha sido la experiencia de esta importante entidad financiera del país en la implementación del modelo teletrabajo. Bienvenida, Lina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por abrirnos las puertas de tu compañía para contarnos esta experiencia. Mabel, muchísimas gracias. Para nosotros también como organización es muy importante por poder compartir nuestra experiencia con otras entidades y que se puedan animar a tener este tipo de esquemas de trabajo flexible en sus organizaciones. Bueno, este es un tema que nos concierne a todos, está muy en tendencia en Colombia, tenemos una tendencia creciente muy importante, muchos empleadores se han animado a implementarlo, entonces la idea es empezar desde lo básico. Cuéntanos cómo surgió esa expectativa de implementar el modelo en Bancolombia. Claro que sí, básicamente pues la necesidad parte de que nosotros queríamos apalancar la estrategia de la banca más humana. Desde este punto de vista también poder contribuir al equilibrio entre la vida laboral y personal de nuestros colaboradores y contribuirle a la eficiencia sobre todo en puestos de trabajo, de tal manera que los pudiéramos optimizar. Básicamente pues de ahí nace como el deseo nuestro de ingresar a este modelo. Bueno, estuvimos investigando y encontramos unos datos que nos parecen muy interesantes del 2012, que fue como el año en que iniciaron con este ejercicio. ¿El pilotaje empezó con 30 trabajadores? Sí, realmente iniciamos con 30 teletrabajadores nuestro piloto. Este piloto tenía básicamente 4 premisas y era primero medir el desempeño de nuestros colaboradores, adicionalmente medir el impacto en las familias, y mirar también cómo era el comportamiento de lo que tiene que ver con el mobiliario de los teletrabajadores suplementarios, digamos en su espacio físico, y adicionalmente mirar cómo era el comportamiento de todos los sistemas y toda la tecnología que teníamos que asociar a teletrabajo. Entonces de esto básicamente pues los resultados del piloto fueron muy satisfactorios para nuestra organización. Básicamente el impacto se vio en las familias porque nuestros colaboradores estaban muy contentos con el modelo y digamos que no, las familias y el relacionamiento no se afectó y tampoco se afectó el desempeño de los empleados. Adicionalmente medimos la productividad. El 28% de los teletrabajadores del piloto incrementaron la productividad, que eso pues también es muy satisfactorio para la organización. En los demás, digamos que la productividad se mantuvo y solo un grupo muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, pues disminuyó la productividad.
De ahí también pudimos establecer que, digamos, necesitábamos otra herramienta para el tema de telefonía. Adicionalmente, encontramos que toda la dotación de mobiliario era completamente suficiente para lo que se requería también desde el punto de vista de calidad de vida de los colaboradores en sus hogares. Y adicionalmente pues encontramos que el impacto en la eficiencia de todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo y la optimización de puestos físicos en las instalaciones de la organización era muy favorable. Entonces de ahí pues digamos que se decide continuar y el 65% de las personas que participan en este piloto pues continúan en la modalidad. Súper bien. Bueno, este es un espacio en el que queremos brindarle a los empresarios, líderes de área de gestión humana, profesionales involucrados en la implementación de estos cambios de herramientas prácticas para que puedan implementar estos modelos en sus organizaciones. ¿Cuáles son los mínimos o ese ranking, ese listado chiquitico que hay que hacer antes de ponerse en la tarea de implementarlo? A ver, realmente el modelo tiene que tener cuidado y cuidar los detalles en muchos aspectos. Principalmente uno tiene que tener claro que tiene que gestionar la cultura, que tiene que gestionar el cambio, que adicionalmente tú tienes que darle un acompañamiento a los líderes para todo lo que tiene que ver con el liderazgo de equipos virtuales o equipos a distancia. Adicionalmente tú tienes que tener claro qué cargos puedes llevar a teletrabajo y cuáles son las condiciones o el perfil que debe tener un colaborador para ser teletrabajador. Adicionalmente, pues como a todo eso, es muy importante que se trabaje de manera integrada con otras áreas de la organización. Nosotros realmente tuvimos que trabajar con relaciones laborales, con atracción y desarrollo del talento, con calidad de vida, tuvimos que trabajar también con todas las personas de tecnología, tuvimos que trabajar con las personas de riesgos, de seguridad, todas las personas de telecomunicaciones, tecnología que no estoy segura si lo había dicho antes, y las personas de gestión del activo y el inmobiliario. Entonces, como pueden ver, impactamos muchas áreas en la organización, pero realmente el esfuerzo vale la pena porque realmente es una modalidad que trae cosas muy lindas hacia la organización. Y no solo hacia la organización, sino también a nuestros colaboradores, a sus familias, impactamos la movilidad, impactamos el medio ambiente, entonces finalmente todo eso se ve compensado. Cuando un empresario, un líder de área quiere implementar este modelo, ¿qué aspectos debe tener en cuenta en términos de perfil para poder hacerlo exitosamente? Perfecto. Si vamos a hablar en términos de perfiles de las personas, es muy importante que sean personas con sus competencias propias del ser muy desarrolladas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de autonomía, de responsabilidad, de disciplina. Nosotros en la organización tenemos una premisa que solo podemos tener personas de alto o muy alto desempeño en el modelo, porque realmente tienen que ser personas tan autónomas que los resultados también se den por sí mismos. Claro. Entonces para nosotros eso es fundamental. Si ya estamos hablando desde el punto de vista del cargo, es muy importante tener como los siguientes criterios: que esa persona pueda trabajar por fuera de las instalaciones de la organización, en una parte importante de su tiempo, que adicionalmente los aplicativos le funcionen en acceso remoto, que esa persona no tenga, digamos, transmisión a entes de control o entes de regulación. Adicionalmente, que esa persona no tenga, digamos, documentación física de privilegio alto y que no la podemos transportar. Entonces, básicamente, esos son, digamos, los criterios importantes frente al modelo. Okay. Y en términos del trabajo en sitio para las personas, su lugar de trabajo en casa, ¿cómo se hace esa evaluación de idoneidad de esos lugares? Adicional, que también hay que tener en cuenta los temas de salud ocupacional. Así es. Bueno, cuando estamos hablando de las personas, nosotros tenemos un proceso de selección, digamos, riguroso, donde buscamos que las personas tengan una evaluación completa desde el punto de vista de riesgo psicosocial, revisamos la evaluación de desempeño de las personas, hacemos visita domiciliaria, porque para nosotros es importante conocer ese contexto familiar, esa dinámica familiar, y que esa dinámica favorezca que la persona esté en su lugar de residencia. Adicionalmente, pues desde el punto de vista de salud ocupacional, que para nosotros el área se llama calidad de vida, pues sí también tenemos que garantizar que esa persona tenga unas condiciones
que le permitan trabajar y estar bien. Entonces se revisa toda la parte locativa. Nosotros le enviamos al empleado todo lo que es el mobiliario, silla, lámpara y escritorio. Y verificamos pues que el espacio cumpla con esas características que nosotros tenemos dentro de la organización. En términos de contrato, hay que hacer algunas modificaciones que se hablan en el reglamento interno. ¿Les podemos adelantar algo de eso? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Sí es importante, hay que tener un anexo al contrato de trabajo para cada modalidad. Pues no hemos entrado, digamos, en el detalle de las modalidades, claro, pero cada modalidad tiene un documento diferente, porque tú debes consignar alguna información importante como los horarios, como el lugar donde la persona va a estar ubicada, qué días va a estar en la residencia, cuántos va a estar en la oficina. Digamos también unos temas desde el punto de vista de que tú le vas a entregar de pronto un auxilio a la persona para que pueda suplir ese gasto de internet y energía y demás. Entonces sí es importante tener un anexo, y fuera de eso es importante porque es un requisito de cara a la ARL. Sí. Entonces es muy importante ese documento, y ese documento es el que cierra el proceso. Ok. Listo. Y ahí nos toca asesorarnos de un abogado experto también para que hagamos bien el trabajo. Así es, nosotros dentro del proceso pues contamos con el apoyo del área de relaciones laborales, y con ellos se construye ese documento, y ese documento permanentemente pues se revisa por si de pronto también requerimos hacer algún ajuste. Ok, ahorita mencionaste el impacto ambiental. Es un tema que a todas las ciudades de Colombia pienso que nos toca muy profundo, y más con los cambios climáticos que estamos sufriendo en este momento. La movilidad, muchos temas que están asociados a calidad de vida también de las personas que tienen que desplazarse 2 horas en tráfico, ida y vuelta, en fin, una serie de condiciones que cada día afectan más la calidad de vida de quienes trabajan. En ese aspecto, ¿cómo se ha logrado medir? ¿De pronto tienen medición de huella de carbono? ¿Cómo es este proceso? Nosotros actualmente no estamos midiendo la huella de carbono, este año la vamos a medir, pero sí tenemos claro que sí lo estamos impactando. Claro. ¿Por qué? Porque nuestros teletrabajadores autónomos, que es una modalidad que recientemente, digamos, la iniciamos en nuestra organización, mínimamente están 4 días por fuera de las instalaciones de la organización. Sí. Sabemos también que las personas que son teletrabajadores suplementarios, que también es un porcentaje muy importante de nuestra organización, están 3 días en su lugar de residencia y 2 días en las instalaciones de la organización. Entonces sí sabemos que estamos impactando. No, como te digo, no lo estamos midiendo porque tenemos que terminar de construir cómo vamos a medir el indicador, porque la idea es que esto también pueda ser auditado. Claro. Entonces es básicamente como por eso. Ok, hablemos entonces ahora de las modalidades que tenemos en teletrabajo, que tú las has mencionado. En este momento, bueno, tenemos autónomo, tenemos móvil y tenemos suplementario. Correcto. Entonces expliquémosles de qué se trata cada uno. Claro que sí. Bueno, básicamente el teletrabajo suplementario es el que le permite a las personas estar de 2 a 3 días en su lugar de residencia y 2 días en las instalaciones de la organización, o 3. Nosotros como organización definimos que son 3 días en su lugar de residencia, porque como nosotros, esto también está apalancado como eficiencias a la organización y compartimos puestos de trabajo, pues necesitamos que las personas cuando vengan a la organización, el puesto sea para cada uno. Básicamente es por eso. El teletrabajador autónomo está 4 días en su lugar de residencia y puede estar 1 en las instalaciones de la organización, o si el proceso y el líder no requiere que la persona venga a las instalaciones de la organización, perfectamente puede estar por fuera todo el tiempo. Y nuestros teletrabajadores móviles, o el teletrabajo móvil, es aquel que le permite a la persona trabajar desde cualquier lugar. Entonces es una modalidad que a nosotros nos ha permitido mucho que la fuerza comercial sea parte de este modelo. Quería que tocáramos ese punto porque me parece muy importante dar un ejemplo de los cargos que podemos incluir en cada una de las 3 modalidades de teletrabajo. Por ejemplo, en el teletrabajo autónomo, que siempre está en una condición remota de trabajo, ¿qué cargos podemos incluir en ese espacio? A ver, nosotros tenemos cargos sobre todo que sean de áreas administrativas, ¿cierto? Básicamente en teletrabajo autónomo. Realmente pues apenas iniciamos el año pasado. Tenemos alrededor de 45 personas.
Y también hemos aprovechado porque este modelo nos permite acompañar condiciones de salud. Entonces, algunos de nuestros teletrabajadores autónomos es porque tienen una condición de salud que de pronto no les permite desplazarse a las instalaciones de la organización como otras personas, pero sí les permite seguir siendo productivos, que eso es para nosotros fundamental. Entonces, básicamente son personas de áreas administrativas porque realmente ahí es donde podríamos incluirlos. ¿Y el suplementario? Los teletrabajadores suplementarios tengo de todas las áreas. Empezando por la nuestra, gestión humana, tenemos en el área financiera, tenemos personas en áreas de contables, tenemos personas, digamos que son los que acompañan procesos, en algunos casos de créditos, pero son, digamos, operativos también. Sí. Entonces, digamos que el teletrabajo suplementario, siempre y cuando las herramientas y los aplicativos que utilice la persona puedan ser aptos de acceso remoto, digamos que no hay limitantes. De acuerdo. Ok, bueno, básicamente el teletrabajador suplementario es como el que más se ajusta a diferentes áreas de las compañías, ¿verdad? Sí, pues porque es el que está 3 días en la casa y 2 días en la oficina. Así es. Entonces, de repente es como el más fácil de forma inicial para empezar a implementar el modelo, pensaría yo, ¿o no? Depende. Depende porque yo pienso que el que entrega más flexibilidad es el teletrabajo móvil, que incluso puede aplicar para áreas administrativas donde uno requiera movilidad. Entonces, es algo que te permite, por decir algo, más flexibilidad y acompaña, digamos, diferente a los líderes y de pronto no tiene necesariamente la rigidez de que sean X número de días, sino que incluso uno se puede ir mezclando en mañanas, tardes, dependiendo de la necesidad de la organización. Claro, muchas gracias por esa claridad. Bueno, de estas 3 modalidades, ¿cuál es la de mayor prevalencia en la población bancolombina? Pues nosotros, el 65% de nuestros teletrabajadores son personas móviles, básicamente porque es nuestra fuerza comercial, porque nosotros queremos que ellos puedan estar más cerca de nuestros clientes, que les puedan ofrecer, digamos, los productos y todo lo que necesitan en el momento y que tengan las herramientas y los aplicativos que les permitan dar una muy buena asesoría. Básicamente es eso. Actualmente me contabas ahorita que Bancolombia tiene 1.300. 1.524. 1.524 trabajadores, teletrabajadores. Así es. E iniciaron con 30. Iniciamos con un piloto de 30. Y hemos venido pues en digamos una primera fase donde sacamos 500 teletrabajadores, en una segunda fase más o menos 565 y para nosotros ya el modelo es parte de nuestro día a día, ¿cierto? Claro. Entonces ya es algo que va fluyendo en el día a día de acuerdo con las necesidades de las áreas. Hablemos un poco de los cambios de cultura que habíamos iniciado, que habíamos hablado de forma inicial. ¿Cómo lo has notado la transformación en términos de cultura de Bancolombia al inicio del proyecto y ahora la madurez de la cultura, cómo ha ido en el tema de teletrabajo? Así es, bueno, el teletrabajo todos los días coge mayor fuerza. Nosotros le continuamos apostando a este modelo, a los modelos de trabajo flexible, porque sentimos que apalancan muchas cosas en la organización desde el punto de vista de atracción y retención del talento, porque también nos apalancan el impacto frente al medio ambiente, porque le contribuimos a la movilidad, porque de alguna manera también le contribuimos a la calidad de vida de nuestros colaboradores. Entonces sentimos que el modelo ha venido creciendo, porque ha sido un crecimiento, digamos, sostenible y responsable, porque también tenemos que ser responsables cómo vamos equilibrando el modelo, pero realmente frente a la cultura siento que nosotros y cualquier organización tiene que seguirlo gestionando, ¿cierto? Porque nos estamos adaptando apenas a trabajar bajo este tipo de esquemas y hay que seguirlos trabajando y fuera de eso que en la organización también las personas cambian, los líderes cambian, Claro. Entonces es un proceso realmente continuo. Bueno, ¿y qué podemos esperar en términos de productividad y de felicidad de los colaboradores? Bueno, ¿qué les cuento yo? Realmente considero que cuando uno tiene las personas idóneas en el modelo, realmente puede esperar que los resultados se den, además que es una exigencia del modelo, o sea, que la productividad se mantenga mínimamente. En algunos casos uno ve que la productividad incrementa
Entonces es importante, digamos, desde este punto de vista, y hemos visto en nuestros colaboradores y en las mediciones que hemos hecho que la satisfacción de ellos con el modelo es muy alta y siempre dicen es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y esto finalmente redunda en la felicidad de las personas, y no solo de las personas, sino de ese grupo básico familiar que se está impactando. Entonces yo siento que sí impacta en términos de productividad, y también nos impacta mucho en términos del ausentismo, porque nosotros en las mediciones que hemos hecho hemos observado que el ausentismo disminuye. Entonces eso también es algo muy satisfactorio para la organización, y eso finalmente también redunda en productividad. Así es. Claro que sí. Bueno, pues Lina, muchísimas gracias nuevamente. Este día nos acompañó Lina María Vergara, analista del área de Dirección de Relacionamiento Humano de Bancolombia, y nos compartieron que ha sido el caso de éxito más sonado del país en términos de teletrabajo, y como ven, pues es una invitación para implementar estos modelos en sus organizaciones. Gracias, Lina. No, a ti, Mabel, muchísimas gracias. Y de verdad, espero que más empresas se animen, porque de verdad que es un modelo que trae no solo retornos en inversión, sino de felicidad de muchas personas. Que es lo más importante. Así es. Vale. Bueno, se nos acabó el tiempo. No olviden seguirnos en redes sociales, ACRIP Bogotá y Cundinamarca, y recursoshumanos.tv hacen posible este programa. Soy Mabel Ramón y los espero en la próxima emisión de Consultando con Expertos. Feliz tarde.